Angélica ya empezó, ¿no? Entonces, buenos días, bienvenidos. Déjame compartir aquí un poco mi pantalla. Déjame ver aquí. Aquí está. Bien, entonces, buenos días a todos o buenas tardes, depende del país, ¿no? Llegamos a nuestra sesión mensual de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACS. Aquí yo estoy proyectando para que ustedes conozcan. Todos los webinarios anteriores están aquí documentados y el orden está del más reciente, ¿no? Para que ustedes puedan ver aquí todos los temas que ya fueron presentados. Entonces, la sesión pasada tuvimos a Angélica, que habló sobre autoría y responsabilidad. Anteriormente, plagio y retratación con doctora Lilian Carlo. Derechos de autor con doctora Enrique Muriel. Datos de investigación con Pascal Adventurier. Reproducibilidad de la investigación y publicación científica, y siempre la primera sesión es sobre LILACS para que ustedes conozcan un poco más sobre la base de datos y cómo funciona LILACS. Bien, para el día de hoy tenemos un tema muy especial que es de interés a todos, ¿no? Que están ahí involucrados en los procesos editoriales, que es el tema de directrices para revisión por pares. Y tenemos una invitada muy especial, que es doctora Leila Pozenato García, que es técnica de planificación e investigación del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA, desde 2009. Se encuentra en ejercicio en la Fundación Jorge Dupré Figueiredo de Seguridad y Medicina del Trabajo, Fundacentro, desde 2020. Posee doctorado en epidemiología por la Universidad Federal de Pelotas, máster en salud pública por la Universidad Federal de Santa Catarina, especialización en bioseguridad por la Universidad Federal de Santa Catarina y licenciatura en odontología por la Universidad Federal de Santa Catarina. Colabora de forma voluntaria como orientadora de maestría y doctorado junto al programa de posgrado en salud pública de la Universidad de Brasilia desde 2011. Fue editora científica y editora general en la revista Epidemiología y Servicios de Salud, editada por la Secretaría de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud. Es miembro del Comité de Políticas de Género de la European Association of Science Editors, del Comité Editorial de la revista Gaceta Sanitaria de España, miembro suplente, representante de las revistas de salud en el Comité Consultivo de la Colección Cielo Brasil y coordina el Foro de Editores de Revistas de Salud Colectiva Abrasco. Posee más de 100 artículos y capítulos de libros publicados. Entonces, con este currículo maravilloso, ya paso la palabra a doctora Leila para que pueda hablarnos un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias. Dale, profesora. Gracias, Sueli. Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Encantada de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, yo no soy una experta en revisión por pares, pero yo he preparado una presentación para ustedes que contiene diversos temas relacionados, conceptos, ejemplos y innovaciones en esta área. Voy a compartir mi pantalla. Sueli, por favor, confirma si está la presentación. Todavía no. No sé también si está. Tú has deshabilitado, deactivado también la cámara, ¿no?
No, es ¿No? automático. Pero yo consigo reactivarla. Sí, ahora veo. No. Cerró nuevamente. Pero no hay problema. El principal es de compartir la pantalla, ¿no? Sí. No está apareciendo para mí ahora el archivo correcto. Voy a abrir el PDF y intentar otra vez. Perdón. Tranquila, tranquila. Enquanto profesora abre la presentación, me gustaría agradecer a los... creo que ahora sí. Está un poco pequeño. No sé. Angélica, hay un atalho, ¿no? ¿Cómo se dice? Para que se pueda presentar entero. ¿Está mayor ahora? Ctrl L. Ctrl L, profesora, ¿qué tal? No sé si funciona. Es que está bien menor que no. Yo veo solo ahora una parte de la presentación. Estaba intentando por el PDF, pero no logré. Voy a intentar otra vez. Ok. Yo creo que ahora sí. Ahora sí apareció. Sí. ¿Bien? Sí, dale. Ahora sí. Entonces, ¿qué es la revisión por pares? Es la evaluación crítica de los manuscritos enviados a las revistas por expertos que generalmente no son parte del equipo editorial. Debido a que la evaluación crítica imparcial e independiente es una parte intrínseca de todo trabajo académico, incluida la investigación científica, la revisión por pares es una extensión del proceso científico. Esta definición es del ICMJE. Profesora Ana Maruzic, de la Universidad de Croacia, de la Facultad de Medicina de Split, que es una experta en revisión por pares, dice que la revisión por pares es un diálogo. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque se puede comprender la revisión por pares como un diálogo verdaderamente entre los revisores, los editores y los autores, con el objetivo de mejorar la calidad de los artículos, de los informes científicos. ¿Cuál es el objetivo de la revisión? Aún los autores se sientan muchas veces como maltratados por los revisores y por los editores en este proceso. En verdad, la revisión por pares tiene como objetivos evaluar la calidad, originalidad y contribución de los artículos, identificar errores como, por ejemplo, valores divergentes en las tablas y el texto, citas incorrectas, análisis estadístico, conclusiones no respaldadas por los resultados. La revisión por pares también puede ayudar a preservar la integridad científica, buscar identificar plagio, autoplagio, publicaciones redundantes y otras formas de mala conducta. Y contribuir a la mejora del informe. El título, el resumen, las sesiones, las citas y referencias, la presentación de tablas, figuras, la claridad y concisión del texto. Los editores y revisores que participan de la revisión por pares eran vistos muchas veces como guardianes de lo contenido que es publicado en las revistas. Pero hoy en día se ve más sus roles como pastores que guían los autores en el camino hasta la publicación de sus artículos.
Existen distintos modelos de revisión por pares. Este cuadro es del COP, el Comité de Ética en la Publicación, que tiene directrices específicas de integridad en la revisión por pares. Y ellos ponen que un proceso de revisión por pares puede operar en base a prácticamente cualquier combinación del siguiente cuadro, al seleccionar una opción de cada línea. En relación al tiempo, por ejemplo, pueden ser preimpresiones, los preprints, prepublicación o postpublicación. Entonces, la revisión por pares puede ocurrir en diferentes tiempos en relación a la publicación. En relación a la identificabilidad, puede ser doble ciego, cuando no se conoce las identidades de los autores y de los revisores. Simple ciego, generalmente, cuando el revisor conoce la identidad de los autores, pero los autores no conocen la de los revisores. Y abierto. En relación a la mediación puede ser mediada por los editores en todas las interacciones. Los revisores pueden interactuar abiertamente entre sí o los revisores y autores interactuarem abiertamente entre sí. En relación a la publicación, las revisiones pueden ser no publicadas, publicadas pero no firmadas o publicadas y firmadas. En relación a la facilitación, puede ser facilitada por una revista, por un tercero o directamente por los autores. En relación finalmente a propiedad, la revisión puede pertenecer a una revista o tercero, al autor o revisor, o ser compartida combinada por combinaciones de revisiones. Lo importante es que la integridad sea la brújula en todo el proceso de publicación, incluso en la revisión por pares, independiente de que sea el modelo elegido o utilizado. En los criterios de selección y permanencia de revistas en LILACs, hay una sección específica sobre arbitraje entre pares, donde se ve que las revistas científicas deben tener características editoriales que reflejen la objetividad, credibilidad y calidad de su contenido. La revisión y aprobación de contribuciones a revistas científicas debe ser realizada por pares académicamente reconocidos. La revista debe precisar formal y detalladamente el procedimiento de arbitraje adoptado para la aprobación de los artículos. Las fechas de recepción, aprobación y publicación deben indicarse en todos los artículos. Se recomienda que la lista de revisores de los artículos se publique una vez al año, incluida la afiliación institucional completa. También se recomienda mencionar en cada artículo el editor responsable de su seguimiento, evaluación inicial, elección de revisores y opinión o decisión final. En los criterios de Cielo Brasil se prevé la transparencia y apertura progresiva de la revisión por pares. Allá se ve que la transparencia en el proceso de revisión por pares es uno de los factores que califican el prestigio y relevancia de la revista para el avance de la investigación. La correspondencia entre lo expresado en las instrucciones a los autores y cómo la evaluación se lleva a cabo en la práctica es un requisito básico de transparencia. Cielo sugiere la implementación de las siguientes prácticas de apertura progresiva que las revistas deben informar en las instrucciones de autores. Incluir en el artículo aprobado el nombre del editor responsable
ofrecer a los revisores ad hoc y al autor correspondiente la apertura de sus respectivas identidades en favor de la comunicación directa entre ellos, ofrecer a los revisores la opción de publicar la revisión en la revista con DOI y capaz de ser indexada y citada, con o sin la identificación del revisor como autor. El COUP, en sus guías éticas para revisores pares, informa que los revisores pares juegan un papel en asegurar la integridad del registro académico. El proceso de revisión por pares depende en gran medida en la confianza y disposición a participar de la comunidad académica y requiere que todos los involucrados se comporten de modo responsable y ético, teniendo la integridad como brújula, como yo he hablado. Las revistas tienen la obligación de ofrecer políticas transparentes para la revisión por pares y los revisores tienen la obligación de realizar revisiones de un modo ético. Ser un revisor involucra una responsabilidad profesional. Los autores que en el pasado se han beneficiado del proceso de revisión de pares en la publicación de sus propios artículos deberían considerar ser ellos mismos revisores como parte de sus responsabilidades profesionales. Los potenciales revisores deberían entregar a las revistas su información personal y profesional que sea precisa y fiel representación de su experticia, incluyendo información de contacto verificable y exacta. Al ser contratado para revisar, acuerde proceder con la revisión solamente si posee la experticia necesaria para evaluar el manuscrito y ser imparcial en su evaluación. Esto tiene que ver con el conflicto de intereses. El revisor debe asegurarse de declarar todos sus potenciales conflictos y no aceptar a revisar un manuscrito simplemente para lograr verlo, sin intención de presentar una revisión. Y también la cuestión de la puntualidad, de observar el plazo acordado e informar a la revista si necesita extensión. Ainda en las directrices de COUP, en relación a la realización de una revisión, de los pasos iniciales, se recomienda a que los revisores lean todo el artículo de modo a comprender su alcance global antes de empezar la revisión. Hay que mantener la confidencialidad, eso es muy importante, abstenerse de utilizar cualquier información obtenida durante el proceso de revisión para su ventaja o de otros, no involucrar a nadie más en la revisión del manuscrito, incluso investigadores en etapa inicial de sus carreras, sin antes obtener autorización de la revista. Intereses y sesgos, mantenerse imparcial en relación a asuntos de nacionalidad, creencias políticas o religiosas, género y otras características de los autores. Orígenes de un manuscrito o consideraciones comerciales. Si descubre un conflicto de interés que podría impedirle realizar una revisión justa e imparcial, hay que notificar a la revista inmediatamente. Si hay sospecha de falta de ética, si encuentra cualquier irregularidad en relación a la ética, avisar a la revista. La transferibilidad de una revisión por pares. Esto está siendo hecho principalmente por las grandes editoriales que tienen familias de revistas y que transfieren artículos que fueron submetidos a una revista de su familia para otra. Entonces, estas editoriales también pueden tener políticas referidas a la transferencia de revisiones por pares a otras revistas. Entonces, puede ser que se lo solicite a los revisores autorizar la transferencia de sus
revisiones también. Otras directrices para revisores de F1000 Research: lea el artículo en su totalidad, lea el texto completo del artículo, todas las figuras, tablas y datos asociados. Esto es muy importante. Estamos viendo ahora muchos artículos siendo retratados, hoy incluso en el blog de Retraction Watch. Foi publicada uma notícia de la retratação de um artículo de um pesquisador que estudava fraudes científicas. E justamente este artículo foi retratado por conta de fabricação de dados. Então, si las revisiones tienen acceso a los datos y ahora cada vez más las revistas incentivan o mesmo exigen que los autores compartan estos datos deben también ser examinados por los revisores. Sea minucioso. Un informe de revisión por pares debe discutir el artículo en su totalidad, así como los puntos individuales, y debe demostrar su comprensión del artículo. Sea específico. Sus comentarios deben contener la mayor cantidad de detalles posible, con referencias cuando corresponda, para que los autores puedan abordar completamente el problema. Sea constructivo en sus críticas, no dude en incluir cualquier inquietud o crítica que pueda tener en su reseña. Sin embargo, hágalo de manera constructiva y respetuosa a los autores. Evite comentarios o el tono despectivos, revísela como desee y asegúrese de que sus comentarios se centren en el contenido científico del artículo y no en los propios autores. También se recomienda la utilización de guías de redacción científica, los mismos que son recomendados para los autores en la redacción, en la elaboración de los retratos, de los artículos. Estas guías son documentos internacionales que orientan la presentación de informes de estudios publicados y también sirve como guías para la revisión. Existen quase 500 guías de ese tipo en el portal de la red Equator. Todas están allá. Hay muchos que están incluso traducidos para el español. Los más conocidos y utilizados son el CONSORT para los ensayos clínicos, el STROB para los estudios observacionales, el PRISMA para las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y yo voy a mencionar específicamente la guía SAGER sobre la equidad de sexo y género en la investigación, que es cada vez más utilizada y exigida por las revistas y por las editoriales, para que los autores consideren el sexo y género en la investigación desde el diseño del estudio hasta la publicación, mirando a la promoción de inclusión y diversidad en todas las disciplinas. Acá es un ejemplo de las instrucciones de Elsevier sobre los informes de sexo y género. Entonces ellos ponen que, aunque puede parecer tarde, dado que la investigación ya ha concluido y los datos analizados, el proceso de revisión por pares aún puede desempeñar un papel importante para garantizar informes de sexo y género efectivos, transparentes y completos. Y así se recomienda a los revisores que consideren si el sexo y el género son relevantes para el tema del estudio y si el estudio sigue las pautas pertinentes cuando corresponda. Ellos definen sexo como una clasificación basada en una distinción biológica y el género
se refiriendo a los diferentes roles, comportamientos e identidades socialmente construidas de las personas femeninas, masculinas y de género diverso. De acuerdo con las directrices Sager. Si el estudio incluyó solo un sexo o género, los autores deben asegurarse de que esté justificado. Y si incluyó más de un sexo o género, asegurarse de que los datos se informen para todas las opciones que se registraron y que los datos desglosados por sexo o género se informen en su totalidad. Es importante evaluar si la metodología es apropiada para capturar posibles aspectos de sexo y género. Y los revisores pueden solicitar un análisis de subgrupos si consideran necesario y verificar si todos los datos se proporcionan desglosados por sexo como mínimo. Finalmente, hay que tener atención también a si los autores han justificado claramente en la sesión de discusión alguna limitación de su estudio debido a la falta de un análisis basado en el sexo y el género, y o las implicaciones en la generalización e interpretación de sus hallazgos a la luz de eso. Ainda se ver cómo realizar una revisión. Cuando se hace una recomendación, que es la sesión final de la revisión, considerar las categorías que probablemente usará el editor para clasificar el artículo, o sea, rechazar, en este caso, explicar su racionamiento en su informe, aceptar sin revisión, que es muy raro, muy poco frecuente, y revisión, sea mayor o menor. Entonces, hay que explicar la revisión que se requiere e indicar al editor si le gustaría revisar la versión que los autores van a presentar, reenviar a la revista. Si está recomendando una revisión, debe proporcionar al autor una explicación clara y sólida de por qué es necesaria, tener en cuenta que habrá la oportunidad de dirigir comentarios separados, tanto al editor como al autor, y una vez que esté listo para enviar su informe, seguir las instrucciones en el correo electrónico, buscar soporte si encuentra alguna dificultad. Aquí es una figura que a mí me gusta mucho, del paso a paso para realizar una revisión por pares. En la primera etapa de la invitación, primero, evaluar las calificaciones para revisar, si el revisor tiene experticia suficiente para aquella revisión. En segundo, evaluar los posibles conflictos de interés, si el revisor tiene. En tercer, el tiempo de la revisión, si el revisor puede completar la revisión en el tiempo definido. Responder inmediatamente a la invitación para revisar, sea para responder que sí o que no va a revisar. Y cuarto, pedir permisiones para incluir otros. Entonces, los editores deben ser informados si otras personas van a ser involucradas en este proceso. La segunda etapa es de la revisión. Entonces, la lectura rápida, la síntesis del artículo, la evaluación de su importancia y la identificación de problemas que son fatales, que no pueden ser corregidos, que no pueden, situaciones que inviabilizan la publicación. Después, la lectura detallada, con foco en determinar
el poder científico y la relevancia del trabajo, y una crítica detallada de todos los aspectos del artículo. Y después una lectura final, una síntesis de organización, la redacción y la clareza. Y en la tercera etapa del informe, del texto de la revisión, preparar la crítica por escrito, sintetizar la evaluación general, enumerar los comentarios específicos, agradecer a los editores o otras personas que participaron en esta revisión y finalmente hacer la recomendación para publicación de aceptar con revisiones o rechazar. Asegurarse de que a revisión esté completa e enviada dentro de los plazos de la revista y informar el editor si hay retrasos. Una forma de obtener respuestas positivas de los revisores e incentivar a que ellos hagan revisiones de buena calidad es hacer reconocimiento a estos revisores. Y esto puede ser hecho por medio de certificados, de la publicación de los nombres de los revisores, como está en las directrices del ILAC, por medio de la publicación de la revisión, que puede sí ser una publicación con DOI y ter el nombre del autor, que en este caso es el revisor, y también hay la plataforma Publons de reconocimiento a los revisores, que está aquí. Es un sitio web comercial que proporciona un servicio gratuito para que los académicos rastreen, verifiquen y muestren sus revisiones por pares y contribuciones editoriales en revistas académicas. Fue lanzado en el 2012 y comprado por Clarivate Analytics en 2017. Aquí está un ejemplo de una revisión publicada que está anónima y se refiere a este artículo publicado en esta revista. Y acá está un ejemplo de cómo aparece esta revisión publicada, con su recomendación y comentarios a los autores. La visión general, recomendaciones. Es solo un ejemplo. Hay muchas grandísimas críticas al proceso de revisión por pares. Esto es un ejemplo que fue publicado en el 2016, que regresó al Torreni, y dice que la revisión por pares se promociona como una demostración de la naturaleza autocrítica de la ciencia, pero es un sistema humano. Todos los involucrados traen prejuicios, malentendidos y lagunas en el conocimiento, por lo que nadie debería sorprenderse de que la revisión por pares sea a menudo parcial e ineficiente. En ocasiones es corrupto, a veces una farsa, una tentación abierta para los plagiarios. Incluso con las mejores intenciones, se desconoce cómo y si la revisión por pares identifica la ciencia de alta calidad. En resumen, no es científico. Hay muchas críticas en este sentido y muchas personas hacen revisiones que son realmente terribles. Entonces, eso, por ejemplo, son 10 consejos para una revisión terrible. Aceptar una invitación para revisar cuando no debería. Enviar la revisión muy tarde o no enviarla.
ignorar los mensajes del editor, no verificar el cumplimiento de la ética de publicación, proporcionar una reseña inútil, olvidarse de abordar los componentes clave del artículo, proporcionar declaraciones poco claras, injustas y tendenciosas, obstruir injustamente la publicación o violar la confidencialidad, sugerir que los autores violan la ética de publicación, olvidarse de revisar su reseña con la regla de oro, que es no le haga eso a los autores que no le gustaría recibir de los revisores usted mismo. Y la mala conducta de revisores no es frecuente, no ocurre con frecuencia, pero sí ocurre. Por ejemplo, en este cartoon, el revisor exigió a Dr. Schultz más y más experimentos con ratas, y detrás de eso estaba el gato incompetente del revisor. Entonces, sí hay mala conducta. Eso es un otro ejemplo muy marcante para mí, porque esto tiene que ver con la cuestión de género, de una situación que ocurrió, si no estoy engañada, en el año 2016 en la revista PLOS, Medicine PLOS. La revisión por pares sexista causa tormenta en línea. Este es el título de la noticia. El revisor hace varias sugerencias para mejorar el artículo, entre ellos el comentario de que se beneficiaría de 1 o 2 biólogos varones. Estos hombres deberían al menos darle al artículo una revisión interna por pares, o mejor aún, actuar como coautores para que sirva como un posible control contra las interpretaciones que a veces pueden alejarse demasiado de la evidencia empírica hacia suposiciones ideológicamente sesgadas, porque este artículo tenía solamente autoras mujeres, y la revista adopta el modelo de revisión abierta en que los revisores conocen la identidad de los autores. Esto es muy grave. Y el episodio de las 107 retrataciones de la revista Tumor Biology de Springer Link, que retrataron 107 artículos de una vez, de acuerdo con las recomendaciones del COPE, después de una investigación exhaustiva. Los editores tenían fuertes razones para creer que el proceso de revisión por pares se vio comprometido. Entonces, sí, hay problemas en la revisión por pares, y también hay problemas con la no realización de la revisión por pares, que es el caso de las revistas depredadoras. Que son revistas editoriales que se alimentan de académicos para obtener ganancias económicas a través de pagos por publicar artículos sin cumplir con los estándares de publicación académica. Aunque las revistas depredadoras pueden reclamar la revisión por pares e imitar la estructura de revistas legítimas, publican material que no ha sido sometido a revisión por pares externos y no siguen las políticas defendidas por organizaciones como el ICMJE, el COPE y el Consejo de Editores Científicos. Aquí son algunos ejemplos de incluso chistes con estas revistas. Un perro australiano que sirve en el comité editorial de 7 revistas médicas, el doctor Fraud, el caso de las revistas científicas online. Hay muchos ejemplos de esto, de situaciones que hacen incluso chistes con las revistas depredadoras. Y la pandemia de la COVID-19 ha traído atención para la revisión por pares incluso. El crecimiento de publicaciones y de retrataciones con
con la aceleración de los procesos de revisión, ha generado preguntas y inquietudes con respecto a la calidad del proceso de revisión y los estándares para la publicación. Entonces, este estudio ha investigado las publicaciones sobre la COVID-19 y otros temas, y no encontraron diferencias claras entre los procesos de revisión de artículos no relacionados con COVID durante o antes de la pandemia. Sin embargo, encontraron una diversidad notable entre los artículos relacionados con COVID y no relacionados con COVID, que incluyen menos solicitudes de experimentos adicionales, más comentarios cooperativos y diferentes sugerencias para abordar afirmaciones demasiado fuertes. Entonces, los hallazgos sugieren que tanto los revisores como los editores de revistas utilizan implícita y explícitamente diferentes criterios de calidad para evaluar los manuscritos relacionados con COVID, transformando así el principal mecanismo de evaluación de ciencia para sus estudios subyacentes y los afectando potencialmente. En verdad, la revisión por pares está en constante evolución. La publicación científica empezó en el año 1665, pero la revisión por pares empezó después, en los años de 1700, las revistas empezaron a someter los artículos a miembros de sus sociedades científicas, pero la revisión por pares ciega, duplo ciega, empezó mucho después, en los años 1900. Y a pesar de las críticas, la revisión por pares sigue jugando un papel fundamental en la comunicación académica y conserva un alto nivel de respeto por parte de la comunidad. En los tiempos primordiales, casi no había revisión por pares y recientemente ocurrió una revolución en la publicación científica que ha afectado mucho la revisión por pares. Entonces, fueron creadas nuevas formas de revisión por pares, las revistas se tornaron electrónicas, el acceso a los artículos es mucho más facilitado, hay los sistemas electrónicos de gestión de manuscritos, la revisión y todo el proceso de publicación es mucho más transparente y hay distintas iniciativas relacionadas a la mejora o a tentar, por lo menos, mejorar los procesos de revisión por pares. Hay muchas críticas de que la publicación científica es hecha, por ejemplo, como se hacía 200 años atrás, pero esto no es verdad. En verdad, hay una revolución que aún está en curso y que nosotros tenemos el privilegio de estar vivenciando esto. Una de las formas que esta revolución ocurre es con la publicación de preprints, que tuvo un enorme crecimiento durante la pandemia y que tiene una implicación muy importante para la revisión por pares, especialmente para las revistas que adoptan el modelo cerrado, que no hay identificación de los autores, porque una vez que los autores publican su artículo como preprint, sus nombres son revelados. Entonces, permiten identificar los autores cuando los artículos son enviados a las revistas. En la próxima semana, por coincidencia, tenemos la Semana de la Revisión por Pares, que este año tiene el tema de explorar el rol multifacetado
de la identidad en la revisión por pares. Existe un Congreso Internacional de Revisión por Pares y Publicación Científica, que es organizado por los editores de la revista de la Asociación Médica Americana, el JAMA, que ocurre siempre en Chicago. Este congreso entonces tiene como objetivo fomentar la investigación sobre la calidad y la credibilidad de la revisión por pares y la publicación científica para establecer la base de evidencia sobre la cual los científicos pueden mejorar la realización, la presentación de informes y la difusión de la investigación científica. Hay también esta organización que es liderada por la profesora Ana Maruzic, que yo he mostrado en el principio de esta presentación, la organización PEER, que también organiza eventos sobre este tema. El último fue en el año pasado y también es una conferencia internacional sobre revisión por pares. Hay cursos para revisores que las editoriales promueven y tienen de forma gratuita, sin pago, para todos los interesados en hacerlos. Este es un ejemplo del Sevier. Estos cursos para revisores también son ofrecidos por asociaciones, por ejemplo, la Asociación Brasileña de Editores Científicos recientemente ha lanzado un curso de evaluación de artículos científicos, que no solamente sus asociados pueden hacerlo, pero otras personas también, pero esto tiene un pago. Y las propias revistas, por ejemplo, Gaceta Sanitária también organizó un curso sobre cómo revisar un artículo original. Entonces, son ejemplos de iniciativas que pueden ser hechas. Quizás Lilac puede también en el futuro hacer un curso de ese tipo. Gracias. No sé, Sueli, si yo he pasado el tiempo. Fue excelente. Muchísimas gracias, doctora Leila. Bien, tenemos aquí algunas preguntas. Déjame ver aquí. No te veo, profesora. No sé si estás con tu cámara abierta o no. Ahora sí. Bien, veo aquí una pregunta de Lisette Madariaga. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para adoptar la mejor modalidad de revisión por pares? Essa é uma pergunta muito difícil, pero yo voy a intentar responder. Yo creo que primero, ¿cuál es la área de la revista? Porque distintas áreas tienen culturas distintas de hacer más publicaciones en preprint o no, del tipo de artículo que se publica, si son más ensayos, si son más artículos originales. Entonces, todo esto influencia. Yo creo que un otro factor es além de la cultura de la área, es el tamaño de la comunidad científica. Por ejemplo, yo creo que las revisiones abiertas funcionan mejor para estos periódicos internacionales en que los revisores no tienen relación directa o no conocen directamente a los autores, y lo contrario también. Porque en comunidades que son pequeñas, por ejemplo, es más común de que ocurran conflictos de interés, tanto de revisores que no quieren criticar a sus colegas, y en esa situación se puede aceptar artículos que
tal vez no deberían ser aceptados, o por lo contrario, intentos de perjudicar investigadores que sean competidores de aquello que esté en el rol de revisor. Entonces, cuando son comunidades científicas pequeñas, yo creo que la revisión cerrada o doble ciega es una manera de proteger la integridad. Pero para esto no hay una regla. Hay que intentar. Lo que los expertos dicen es que es importante hacer estudios y experimentos controlados, como la revista BMJ hace, y testar diferentes formas si la calidad de los informes es mejor o peor, si es abierta o si las revisiones son publicadas, por ejemplo. Entonces, más recientemente hay estudios que investigan y que intentan responder a esta cuestión de una forma más científica. Gracias, profesora. Hay un comentario aquí de María Peñabad Camacho, cuando estabas hablando sobre cómo las formas de reconocimiento a los revisores, ¿no? Y ahí ella comentó, también se puede utilizar reviewer credits para incentivar personas autoras. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, es verdad, yo he olvidado de poner esta modalidad. Sí puede, hay revistas que utilizan y hay revistas que dan como descuentos en los pagos. En lo caso de este revisor se tornar un autor, y cuando va a enviar su artículo, puede pagar menos si ha actuado como revisor anteriormente, y otros tipos de incentivos como acceso a contenidos, por ejemplo, si hay estas modalidades. Gracias. Pregunta de Lara Quiñones. ¿El aporte económico puede considerarse como incentivo a los pares? ¿Es una mala práctica realizar este aporte? ¿Qué cuidados debería tenerse en cuenta para evitar los sesgos? Este es también un debate muy actual. Hay personas que muy recientemente, yo creo que del año pasado para acá, han fomentado este debate de que las editoriales tienen muchos lucros, que ellos tienen mucho dinero, que lo material que ellos publican es gratis para ellos, que lo trabajo de los investigadores, los costos de las instituciones, de los gobiernos que fomentan la investigación, y las grandes editoriales solo publican aquello contenido y cobran pagos altos de los autores, y que por esto los revisores deberían recibir pagos también. Pero son muy pocas revistas que hacen pagos a los autores. Las grandes editoriales no hacen esto, por lo contrario, ellas tienen pocos gastos, ellas tienen pocas pessoas trabajando formalmente para ellas. Los editores, incluso la mayoría son voluntarios, no reciben pagos. Yo creo que esto sería más una situación que demandaría investigación, de hacer experimentos controlados con revisiones que reciben y que no reciben pagos, y testar si podrían ter sesgos o no. La impresión que yo tengo es que la taja de respuesta de revisores sería mayor si
si hubiera un incentivo por medio de pago, pero la calidad de las revisiones sí teria que testar. Llegó ahora una pregunta de Juli Milena Galvis Jiménez. ¿Cuánto podría considerarse un incentivo? De valores? Está cuánto, ¿no? ¿Cuánto podría considerar? No, yo no comprendí bien la pregunta. ¿Cuánto podría considerarse un incentivo? Yo creo que me parece de valores, ¿no? No sé, Julie, si tú quieres ahí complementar tu pregunta, quedamos con dudas. Enquanto esto, yo voy a pasar otra pregunta. Marco Antonio González Escudero. ¿El factor económico, sea de pequeñas o sea de editoras, se convierte en un negocio quedando en segundo lugar la ciencia? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su criterio? ¿La calidad es en función del pago? Por favor, repete, Sueli. El factor económico, sea de pequeñas o sea de editoras, se convierte en un negocio, quedando en segundo lugar la ciencia. ¿Cuál es su criterio? ¿La calidad es en función del pago? Yo creo que no. Y yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos ejemplos muy buenos de que se puede sí hacer ciencia y que se puede sí publicar sin ter pagos altos y sin ter sin limitar los autores en su elección de las revistas. Entonces, nosotros tenemos Cielo y también Redalic, que son experiencias muy exitosas, que son ejemplos de suceso para el mundo de publicación en acceso abierto y en que la mayoría de sus revistas aún no cobra de los autores. Sí. Y incluso yo he dado un ejemplo de PLOS, que es una gran editorial y que cobra de los autores, es un modelo de acceso abierto pago y que reconocidamente tiene problemas de integridad en la revisión, en sus procesos. Entonces, esos problemas pueden ocurrir en todos los modelos. Gracias. Déjame ver aquí. Hay tal vez un comentario. Lidia, algo que nosotros discutimos sin respuesta es darle créditos al revisor como al autor para certificar en la especialidad. Pero si considero que es problemático en cuanto no se pueda comparar el trabajo, ¿qué piensa usted? Comparar el trabajo del autor con el del revisor, ¿no? Cuando se da crédito. Sí, sí, son cosas distintas. La publicación del artículo debe contar puntos, como en el sistema de Brasil, como un artículo. Y la revisión es una forma distinta de publicación. Yo creo que cada sistema tiene una forma distinta de hacer estos reconocimientos, de somar esos puntos. Pero si hay una publicación de una revisión del mismo modo que si hay una publicación de un artículo, se genera un número DOI. Y en este número DOI hay una atribución, no sé si puedo decir así, del tipo de la publicación. Está como que informado si es un artículo, si es una revisión, lo que sea.
Entonces, se puede diferenciar esto. Y cómo se evalúa o se da diferentes pesos a estas publicaciones es el rol del sistema de evaluación que cada país o que cada institución va a adoptar. Pero yo creo que sí, las revisiones deben ser valorizadas, porque es un trabajo muy demorado, es difícil de hacer. No se hace una buena revisión en 1 o 2 horas. Es un trabajo que se lleva a cabo en un día o 2 períodos en días distintos. No se hace una revisión con todas aquellas etapas de leer todo, después leer otra vez con más atención todas las sesiones, hacer los comentarios, revisar las tablas, figuras, datos y todo. Después revisar los comentarios, acceder al sistema de gestión, revisar todo nuevamente. Es muy costoso, es muy, lleva tiempo y trabajo. Entonces, yo creo que en sistemas en que hay más incentivos para que se haga revisiones, las revisiones pueden ser mejores. Y esto es una situación que se retroalimenta. Si tenemos incentivos, tenemos buenas revisiones, tenemos buenos artículos publicados, tenemos una buena ciencia y toda la sociedad se beneficia. Gracias, profesora. Hay 2 más preguntas aquí y yo voy a cerrar por aquí debido al horario, ¿está bien? Entonces, pregunta de doutora Jacqueline Alguel. En ocasiones se reciben revisiones opuestas sobre un artículo, una revisión mayormente favorable y una revisión mayormente desfavorable. En estos casos, invitamos a un tercer revisor. Sin embargo, esta situación representa un reto para trasladar las recomendaciones a los autores. ¿Puede opinar? Sí, es muy común que esto ocurra y yo creo que es responsabilidad de los editores a mediar esto. Entonces, hay que evaluar la revisión. Si la revisión que fue mayoritariamente negativa puede tener algún tipo de conflicto de interés, o si la revisión que fue mayoritariamente positiva puede ter sido como que negligente, no tan atenciosa a los detalles que el otro revisor ha considerado. Y sí se puede también como que desconsiderar revisiones que que son frágiles o que no traen muchos comentarios, que no tuvieron mucho cuidado. Entonces, hay que evaluar las situaciones individuales. Y yo creo que es el rol del editor hacer esta mediación, de evaluar cada una de las revisiones y tener en cuenta si hay problemas en ellas o si estas divergencias de recomendaciones son realmente pertinentes científicamente. Si hay dudas científicas en relación a aquel tema específico del artículo y si esto tiene relación con los pareceres divergentes. Eso sí puede acontecer. Pero si no hay certeza de que los revisores han sido cuidadosos o que puede ter alguna brecha de integridad, se puede sí descartar o desconsiderar uno de los pareceres. Gracias, professora. Comentário. Clara Duarte.
Qué interesante e importante seguir fortaleciendo la ciencia abierta latinoamericana. Eso pasa por la incidencia en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, de manera que incentiven la publicación en medios latinoamericanos y valoren la indexación en bases de datos regionales como Redalix, Cielo y Latindex. Entonces, un comentario, ¿quieres aportar ahí algo, un comentario? Yo estoy de completo acuerdo. Gracias por su comentario. Y solo para cerrar, entonces, otro comentario es de Lisette. Sea como sea, peer review es el mecanismo efectivo y eficaz que garantiza la calidad de los manuscritos. Saludos desde Guatemala. Sí, ¿verdad? Y Gracias. también Jacqueline Alguel, muchas gracias, profesora Leila, por sus orientaciones clarificadoras. Bien, cerramos por aquí, entonces, los comentarios y preguntas. Agradecemos muchísimo a profesora doctora, ¿no? Leila Pozenato, por su overview, ¿no? Que nos dio desde el principio, sobre el peer review y después hasta donde estamos hoy día, las reflexiones y sí, los retos que tenemos en relación a este tema que es tan importante, como dijo aquí nuestros colegas en el chat. Entonces, muchísimas gracias, profesora, por su participación. No sé, te doy la palabra para sus palabras finales de la sesión. Gracias, Sueli, gracias a todas y todos y un suceso muy grande a todas las revistas de Latinoamérica que sí son revistas importantes en nuestro contexto y sí merecen ser aportadas por los sistemas de financiamiento públicos, los sistemas de ciencia y tecnología nacionales. Muchísimas gracias, profesora. Ahora invito a todos los presentes, a los que pueden abrir sus cámaras para sacar una foto bien linda con todos ustedes, porque una de las partes mejores que hay en la sesión es ver a ustedes, porque siempre estamos ahí hablando con ustedes por correo. Ay, qué bueno. Ahí veo también a Juliana. ¿Y su gato? Sí. A professor Leonardo, Ana Lorena, coordenadora nacional de Colombia, Marco Antonio González Escudero, que hizo uno de los comentarios aquí en línea, Nora Rodríguez de Honduras, también Jacqueline Alguel de Honduras, Beatriz de Uruguay, déjame ver aquí, María Ángeles Rodríguez. Entonces, déjame ver aquí, alguien más que no esté, déjame abrir aquí un poco más. Yo voy a sacar una foto, un segundo más. Ahí hay varios, Clara Duarte, Marcela de Colombia, Marcela Pulido, Lara Quiñones, Elena Primo de España, ¿qué más? Lady Johanna Pérez Ruiz, Yulitze Maritza Restrepo, Guillermo Valencia, no estoy dando cuenta de leer todo. Marco Ortiz, de Guatemala, Marta Cecilia, de Honduras, Cristiane Díaz. Yo he leído la mayoría. Andrés Felipe, ya. Ya he leído. Bien. Leonardo, ¿has leído Leonardo? Sí, Leonardo Ferreira Fontenelle, Ana Carol Dantas, Rosbeth del Carmen Muñoz, Gloria Rocío Arbeláez de Ecuador, ¿no? Bien, yo voy a sacar una foto bien linda de todos. Un segundo, sonrisa. He sacado una. Ahora voy a sacar otra. Solo un segundo más. Sonrisa. Lindos. Muchísimas gracias. Y me gustaría una vez más reconocer el trabajo de Angélica de Paula y también Juliana Reis, que es el equipo, ¿no? Que trabaja en estas sesiones virtuales, que ustedes de la red pueden ya a 3 años, ¿no? Con estas sesiones virtuales, que son las personas responsables por la coordinación de todo que ustedes están presenciando en estos 3 años. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos.
Y agradecer una vez más a profesora Leila Pozenato por la excelente, maravillosa presentación de hoy. Fue muy clara y didáctica también. Dejó para nosotros muchas fuentes de información a buscar más detalles, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo, y también muchas reflexiones para las próximas acciones a implantar en nuestras revistas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en las próximas sesiones. Chao, chao y hasta pronto.